Síndrome metabólico equino. Los temas a tratar en este video serán: ¿qué es el síndrome metabólico equino?, su signología, fisiopatología, su tratamiento y la conclusión. Para entender qué es el síndrome metabólico equino, lo primero que necesitamos saber es a qué se refiere el término de síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se presentan al mismo tiempo en un individuo, caracterizan un cuadro patológico que está ocurriendo en un organismo y en muchas ocasiones estos signos y síntomas tienen diferente etiología, pero van a provocar una misma fisiopatología, o sea, llevan al mismo desenlace. Síndrome metabólico equino se define como la presentación de un fenotipo de obesidad, resistencia a la insulina y predisposición a la aminitis. Este conjunto de síntomas y signos corresponde a factores de riesgo en la ocurrencia de enfermedades vasculares y desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. El nombre para esta condición fue adoptado por sus similitudes con el síndrome metabólico humano. El SME como término fue utilizado por primera vez en el año 2002, cuando Johnson propuso la obesidad, la insulinoresistencia y la aminitis como un conjunto de factores que se relacionaban para una sola patología en equidos. En primera instancia se asociaba a problemas del hipotiroidismo, ya que algunos pacientes que lo padecían se facilitaba su aumento de peso, pero esto nunca fue confirmado, ya que en una investigación la mayoría de los individuos tiroidectomizados estudiados no desarrollaron ningún símbolo o síntoma del síndrome metabólico equino. Para considerar como diagnóstico el síndrome metabólico equino, tenemos tres síntomas principales asociados nombrados anteriormente. El primero de ellos es el aumento de la adiposidad local u obesidad, que corresponde a una acumulación anormal excesiva de tejido adiposo. En equinos se acumula con mayor frecuencia en la cresta del cuello y la grupa, como se observa en las siguientes imágenes. Como segunda signología tenemos la resistencia a la insulina. Esta está caracterizada por la hiperinsulinemia y las respuestas insulínicas anormales. Existen dos tipos de resistencia a la insulina, no compensada y compensada. En la primera se produce un agotamiento pancreático, que hace referencia a que el órgano ya no es capaz de producir suficiente insulina y el control de la glucosa por lo tanto es deficiente. En cambio, en la compensada, el páncreas actúa en respuesta a la resistencia periférica de la insulina, produciendo mayor cantidad de la hormona. En el caso del síndrome metabólico, con mayor frecuencia es observada la presencia de la resistencia a la insulina compensada. Como tercer y último síntoma tenemos la predisposición del individuo a presentar laminitis. La laminitis o infosura es una inflamación de la pododermis, que corresponde a la unión del casco y la tercera falange. Esta inflamación es consecuencia de la interrupción del flujo sanguíneo hacia las láminas del casco. La principal causa de la laminitis es la obesidad, que puede ser provocada por la sobrecarga de granos o cambios bruscos en la dieta. Al ser una enfermedad multisistémica compleja, afecta a los aparatos digestivo, cardiovascular, musculoesquelético, endocrino y renal. Todo esto da lugar a la reducción de la perfusión capilar, isquemia y necrosis del corio. Signos más comunes asociados son cojera, calor en la zona del casco, postura antiálgica, dolor en la zona de la ranilla, resistencia a andar, anillos y surcos en el casco, crecimiento anormal y deformación del casco y aplanamiento de la palma. En aspectos fisiopatológicos del síndrome metabólico equino, la insulinoresistencia corresponde al punto clave para entender la patología. El tejido adiposo visceral corresponde a una gran acumulación de adipocitos, donde a veces algunos de ellos se hipertrofian. Cuando sucede esto, los macrófagos llegan para fagocitar. En este caso, tenemos liberaciones de citoquinas por parte de los adipocitos y de los macrófagos. Esto genera un estado de inflamación crónica, debido a los niveles elevados de citoquinas proinflamatorias. Las principales citoquinas liberadas son el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. Estos viajan por el torrente sanguíneo hasta llegar a diferentes tejidos, como por ejemplo el músculo esquelético. Llegado al tejido, normalmente el receptor de insulina capta la hormona mediante una cascada de señalización,
que permite la translocación del GLUT4 que da paso al transporte de glucosa al interior de la célula. Pero como tenemos altos niveles de citoquinas proinflamatorias, en el caso del factor de necrosis tumoral alfa, disminuye la actividad del receptor de insulina mediante la fosforilación de este. En el caso de la interleuquina 6, aumenta la cantidad de ácidos grasos libres en el plasma debido a que induce una lipólisis. Esto provoca un aumento del diacilglicerol que conlleva la disminución de la actividad del receptor de insulina. Esta inactividad impide la unión de la insulina al receptor, por lo que los procesos posteriores no se realizarían. Para compensar esta situación, el páncreas secreta mayor cantidad de insulina para que ésta pueda ser recepcionada. Esto da como resultado una mayor concentración de glucosa en la sangre, es decir, hiperglicemia, y una menor concentración de glucosa a nivel intracelular. Finalmente, para revertir el síndrome existen diferentes opciones de tratamiento. El primero de ellos es la dieta. El cambio en la alimentación es la clave para la pérdida de peso en la mayoría de los caballos. El primer paso es remover los alimentos con altas concentraciones de carbohidratos, como las manzanas. La dieta debe basarse en el forraje. Es necesario tener en consideración que aquellos animales que se encuentran con libre acceso al alimento tendrán mayor dificultad para bajar de peso. Por lo tanto, se recomienda aislar al paciente en un establo para acelerar el proceso. En segundo lugar está el ejercicio. Ejercitar al animal no solo acelera la pérdida de peso, sino que además mejora la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, este debe realizarse de manera regular para que tenga efectos permanentes. En aquellos pacientes que presenten la meningitis aguda o crónica activa, es necesario realizar actividad física limitada a lo que puede rendir el equino. Se recomienda realizar trotes sobre una superficie blanda y mantener controlado cualquier signo de molestia. Aunque la mayoría de los pacientes pueden ser tratados de manera eficaz mediante el control en la dieta y realizando un programa de ejercicios, existe una tercera opción de tratamiento, la intervención farmacológica. Hasta ahora, solo la levotiroxina sódica y la metformina han sido estudiadas y probadas en el contexto de tratamiento de la resistencia a la insulina en síndrome metabólico equino. La levotiroxina sódica actúa induciendo la pérdida de peso y mejorando la sensibilidad a la insulina. En cambio, la metformina actúa inhibiendo la gluconeogénesis y la glucogenólisis, logrando disminuir de esta forma la glucosa circulante y por tanto generar una menor secreción insulínica en el páncreas. Llegando al final del video, realizaremos una recapitulación de todos los temas tratados. Para partir, es necesario recordar que los principales animales expuestos a padecer el síndrome metabólico equino corresponden a aquellos que mantienen una dieta inadecuada, basada en una alta ingesta de hidratos de carbono. Un ejemplo de estos alimentos serían granos, leguminosas y algunas frutas como las manzanas. Además de la mala alimentación, otro factor de riesgo es la inactividad física del animal. Este caso se observa principalmente en animales que pasan largos periodos de tiempo aislados en un establo. La suma de estos dos factores dará como resultado un aumento en el tejido adiposo y finalmente obesidad a nivel visceral. Como podrán recordar, este tejido está compuesto por una gran acumulación de adipocitos y macrófagos infiltrados, que permanecerán constantemente secretando adipoquinas y citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Estas citoquinas viajarán por el torrente sanguíneo hasta llegar a diferentes tipos de tejidos, entre estos el músculo esquelético. Aquí producirán un cambio en el receptor de insulina, que le impedirá unirse a la hormona, generando así resistencia a la insulina periférica. Además de esta complicación, la obesidad también producirá una mayor carga en manos y pies del equino, pudiendo llegar a generar un caso de laminitis. Estas situaciones en conjunto darán como resultado el síndrome metabólico equino. Es necesario considerar que si esta condición se prolonga durante el tiempo y no es tratada de manera adecuada, puede generar complicaciones mayores en el paciente, como dislipidemia, diabetes mellitus de tipo 2 e hipertensión arterial, que en conjunto y a lo largo del tiempo podrían llegar a provocar una enfermedad cardiovascular en el líquido.